Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos este día, de nuevo aquí con ustedes y un día más para poder compartir la palabra de Dios. Hoy me toca dar el mensaje a mí y es un gusto, siempre es un gusto poder compartir con ustedes y siempre es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra de Dios, el mensaje que tiene para nuestras vidas y espero que estés muy bien, que estemos tomando este tiempo de reflexión cada día en nuestras casas con los mensajes que se nos están enviando, que han sido de mucha bendición y es muy padre ver cómo la obra de Dios no se detiene. Damos gracias a Dios por estos medios que tenemos para poder estar comunicados y para seguir compartiendo su mensaje. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Y Señor, te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú lo has dado todo por nosotros y ahora nosotros podemos acercarnos a ti, buscarte, venir y escudriñar tu palabra. Señor, te pido que este mensaje llegue al corazón y al espíritu de mis hermanos y de quien lo esté viendo, y que pueda ser de bendición y pueda edificar y dar dirección a nuestras vidas. Lo pongo en tus manos. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje, el título lo puse como una pregunta. ¿Cuál es mi propósito? Y creo que en estos tiempos es una pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho. Es una pregunta que, conociendo o no conociendo a Dios, nos la estamos haciendo seguramente. Porque ahora que todo el mundo está detenido, es un buen tiempo para reflexionar, ¿no? Y donde tal vez estábamos metidos en nuestras dinámicas y nuestras acciones día a día para llegar a nuestras metas y objetivos, pues es como si Dios hubiera dicho alto ahí, ¿no? Deténganse todos y espérense que yo voy a hacer algo. Tengo algo que hacer con todos ustedes. Y parte de eso es el propósito en nuestras vidas. Pareciera ser una pregunta muy sencilla y que a veces respondemos así súper rápido, como en automático, pero cuando vienen los tiempos de prueba o cuando vienen los tiempos difíciles, es ahí donde también se prueba si realmente estamos bien cimentados en lo que decimos eh, ser nuestro propósito. El propósito es básicamente pues el motor con el cual nosotros nos despertamos día a día y nos da esa dirección y esa línea de a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer y para qué lo estoy haciendo, ¿no? Um, esta parte del propósito dentro de nuestras vidas es muy importante, porque como les comentaba, esto determina el rumbo que tomamos y define nuestra manera de vivir. Y muchas veces este propósito de vida lo basamos o el concepto que tenemos, lo tenemos muy arraigado a lo que nos dice el mundo o la sociedad. Y básicamente, de forma muy general, lo que en este momento la ideología de cómo descubrir tu propósito, porque si tú te acercas a gente o amigos que no conocen o familiares que no conocen a Cristo, que no han tenido un encuentro con Él, básicamente lo que te dicen es pues, si tú quieres saber para qué estás en este mundo, pues tienes que conocerte a ti, qué es lo que te gusta, cuáles son tus deseos, qué es lo que te satisface. Toda la respuesta es en torno a lo que a nosotros nos gusta o nos satisface. Um, y eso es lo que nos dicta el mundo. Y como para poder aterrizarlo un poquito más, algunos ejemplos puede ser pues mi propósito en la vida es tener una familia bonita y vaya, ahí quedó, ¿no? O mi propósito en la vida es tener un gran negocio y ser muy exitoso en esa parte, ¿no? Ser un empresario exitoso
ser un profesionista exitoso, tener muchos estudios o hoy también es muy sabido que el propósito de muchos es, pues a mí me gusta viajar, mi propósito en la vida es viajar y conocer. Y nos damos cuenta que todo el concepto de propósito gira en torno a los deseos personales, a las metas personales y a los objetivos que solamente nosotros nos llegan a satisfacer de manera individual. Eso es lo que nos dice la sociedad. Todo enfocado en nosotros mismos y es lo más normal para el mundo. Um, y es evidente, pues estamos en este mundo, sabemos que no pertenecemos, pero estamos viviendo en este mundo y a veces somos bombardeados por ese tipo de ideologías o de filosofías y nos llegan a meter tal vez en cierta confusión o se llegan a meter un poquito en nuestra forma de pensar. Pero, ¿cuál es mi verdadero propósito? ¿Cuál es el verdadero propósito por el cual yo estoy aquí en este mundo? Y um, nosotros como hijos de Dios, creo, o en este mensaje que estaba haciendo, puse 3 preguntas que nos pueden ayudar a poder enfocarnos y a dirigirnos en mejor manera hacia el propósito de nuestras vidas. Y me gustaría que leyéramos solamente un versículo que está en Juan 15:1 y dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Vamos a dejarlo ahí, más adelante vamos a retomar este versículo, déjenlo ahí en su mente. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Para empezar a descubrir nuestro propósito es importante saber um, de dónde vengo, quién soy. Fui generación espontánea, así de repente aparecí o de repente apareció la humanidad y todo empezó a fluir. Fui producto de una explosión, eh, no sé, tantas teorías que hay, pero lo principal es saber de dónde vengo, de dónde surgimos. Y lo primero que quiero que vayamos es a Colosenses 1:16. Se los voy a leer. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Leí hasta el 17 por si lo quieren anotar ahí en sus libretas. ¿Qué podemos entender aquí? Yo soy una creación. Dios es mi creador. Aquí lo está diciendo muy claro Colosenses 1:16. Todas las cosas fueron creadas. Todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo invisible y lo visible, sean tronos, dominios, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo soy una creación, yo soy parte de lo que está en esta tierra, en este universo. Por lo tanto, aquí este versículo me involucra a mí como creación de Dios. Entonces, eso es un punto importante. No soy una casualidad, no somos una casualidad, somos creación de Dios. Y ahora quiero que vayamos a Génesis 1:26. Vamos a estar usando bastantes versículos. Si puedes anotarlos, si no tienes tu Biblia ahí, y para que después en tus tiempos de estudio los puedas retomar. Estábamos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo igual lo tomamos para reforzar
que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro diseñador. Y aquí les quiero dejar como algo para, tal vez se puede dejar un poquito más claro con este ejemplo que les doy. Por ejemplo, esta pluma que tengo aquí en mi mano, esto se los comentaba a los adolescentes en una clase que tuvimos. Esta pluma pues fue creada con un propósito, ¿no? ¿Y quién fue el que designó el propósito de esta pluma? Obviamente fue el creador, ¿no? El creador, cuando estaba pensando en esta pluma o en este artefacto, dijo, pues estaría bueno hacer algo con lo cual pudiéramos escribir, que se nos facilitara la escritura y que fuera más práctico. Y pues entonces vino a su mente la forma de poder inventar una pluma, ¿no? Me estoy viendo un mensaje, un ejemplo muy burdo, pero muy sencillo. Entonces, esta pluma no sirve como cuaderno, esta pluma no sirve como cuchara, esta pluma tiene un propósito específico que fue designado por el creador de esta pluma, por el que inventó esta pluma, por el que diseñó esta pluma. De esa misma forma nosotros tenemos un propósito específico e imagínense cuál es ese propósito tan grande si ya vimos quién es nuestro creador. Dios mismo es nuestro creador. Él así lo quiso, así le plació. Él fue el que nos diseñó a cada uno en especial. Dios es mi diseñador. El diseñador es el que sabe para qué y cuál es el propósito de su creación. Y ahora quisiera que fuéramos a Efesios 2:10, porque esto también está padre, porque podríamos pensar, órale, pues entonces soy una cosa más, una parte más de la creación, ¿no? No hay una diferencia entre las demás cosas que Dios hizo parte de este universo o en esta tierra. Vamos a Efesios 2:10. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estaba viendo que hechura se puede traducir también como artesanía. ¿Y qué es una artesanía? Es algo hecho a mano. Si ustedes van por la calle, bueno, cuando íbamos por la calle a Coyoacán, ahí seguramente te encontrabas en muchos puestecitos o lugares de personas que se dedicaban a hacer artesanías y todo es hecho a mano, no es una producción en serie, en una fábrica, sino que el artesano está haciendo su creación con las manos, todo personal, cada creación que ese artesano tiene es única e inigualable, no se puede comparar con las demás, tal vez sí lleva cierto modelo, pero al ser de forma artesanal, no se repiten los mismos patrones del otro, tiene alguna diferencia, aunque sea mínima, tiene una diferencia esa artesanía. Entonces podemos ver que Dios nos hizo a cada uno de forma artesanal, Dios nos hizo a cada uno de forma artesanal, de forma muy específica, cada uno diferente. Y eso también habla del gran amor que Dios tiene o del anhelo del cual Dios tiene por nosotros, ¿no? De hacernos a cada uno de forma individual, particular, todos diferentes. Se los voy a leer de nuevo, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos aquí mismo en Efesios 1:4, a ver. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Dios ya nos había escogido, Dios ya lo tenía planeado,
el que fuéramos su creación, y no solamente su creación, sino que fuéramos más allá, nos hiciéramos llamar hijos de Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer diferencia del versículo que leíamos de Colosenses. Somos creación de Dios, estábamos en el plan de Dios, sin embargo también había un extra, no solamente se quedó ahí, sino que somos hijos de Dios. A cada uno nos hizo a su imagen y semejanza, hechura suya somos nosotros. Ok, ahora ya tenemos, ya como que despejamos estas dudas, ¿no? De dónde vengo, qué es lo que soy, de dónde surgí. Ya podemos ponerle check a esta pregunta de dónde vengo y quién soy. Ahora, también es importante poder saber a qué lugar pertenezco. Y en esta parte me gustaría poner un ejemplo de las nacionalidades. Nosotros pertenecemos somos mexicanos todos nosotros. Y esa es una diferenciación, nos hace sentir parte de un territorio que está conformado por cierto tipo de cultura, ciertas costumbres, por un modelo de gobierno. Tenemos esa parte de identidad que pertenecemos a un lugar. Y eso también es otra de las preguntas que yo ponía, que nos hacemos de dónde pertenezco. Sí, soy creación de Dios, soy hijo de Dios, pero ¿a qué lugar pertenezco? ¿De qué me sirve ser hijo de Dios? ¿De qué me sirve tener este título de hijo de Dios? ¿En dónde lo tengo que desarrollar? Y aquí es donde quisiera que vayamos a Primera de Pedro 2:9. Si lo tienen ahí en sus Biblias, vamos a buscarlo. Primera de Pedro 2:9. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es nuestra identidad, así como nos decimos que somos mexicanos o venezolanos o estadounidenses o colombianos, cualquier tipo de nacionalidad, sí está bien, pero aquí dice que somos el pueblo de Dios, nuestra nacionalidad pertenece al reino de los cielos. Y eso cambia totalmente nuestra perspectiva, porque entonces nuestro propósito no puede girar en torno a lo que dice el mundo, a lo que dice la sociedad mexicana o a lo que dictan las costumbres y las normas de vivir de este mundo. Y sobre todo que sabemos que van mucho en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, si ahora yo sé que soy hijo de Dios, que pertenezco a su pueblo, pues yo me rijo bajo las normas y los estándares que Dios ha dictado para mi vida, para que mi propósito vaya tomando sentido. Debo de saber y de conocer que yo soy un ciudadano, que yo tengo esa nacionalidad, soy un ciudadano del reino de Dios. Y ponía aquí: para conocer mi propósito es necesario saber cuál es mi lugar. Ponía ese ejemplo de la nacionalidad, pero es importante saber a qué lugar pertenecemos, a qué grupo pertenecemos. Por ejemplo, una persona que estudió gastronomía y es chef, pues no se va a sentir muy cómodo haciendo labores o tomando la decisión de seguir un camino de arquitectura. ¿Por qué? Porque él sabe que estudió para ser chef, él sabe que su preparación fue para un lugar en específico y se siente parte de ese grupo. O un futbolista, no lo vas a poner a jugar otro deporte, no lo vas a poner a jugar golf, porque él pertenece a ese sector, a ese grupo donde él se siente identificado, donde comparte el mismo objetivo, donde comparte los mismos valores
que tienen en ese equipo o en ese ámbito de fútbol. Y de esa misma forma nosotros ahora sabemos que somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios y pertenecemos a su reino. Tenemos nacionalidad y es una nacionalidad sobrenatural que viene por parte del mismo Creador, del Dios que creó los cielos y la tierra, como lo veíamos en Colosenses 1, que creó todas las cosas. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y de aquí me va llevando a la última pregunta o al último cuestionamiento de, ok, ya sé de dónde vengo, ya sé que pertenezco al pueblo de Dios y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me corresponde hacer como ciudadano de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que enfocar mi propósito? Ya nos quedó claro o nos está quedando claro que la forma en que define el mundo el propósito o la sociedad el propósito no está basada solamente en lo que a nosotros nos satisface o nos gusta. No solamente es por llenar nuestros deseos propios, nuestras metas y nuestros objetivos propios, sino que va mucho más allá, que nuestro propósito va alineado a nuestro Creador, que es Dios mismo. Entonces, si queremos descubrir nuestro propósito, es necesario que vayamos nosotros a nuestro Creador, que vayamos a saber, a buscar cuál es la manera de conducirse en el reino de Dios para que yo pueda desarrollar ese propósito que viene por parte de Dios dentro de esta nación, dentro de este reino de Dios donde Él me ha puesto. ¿Qué tengo que hacer como ciudadano del reino de Dios? ¿Hacia dónde tengo que enfocar mi propósito? Y aquí me gustaría que vayamos a Gálatas 5:13. Aquí lo tengo. Dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una parte importante de descubrir o de definir nuestro propósito como hijos de Dios es eso, el no enfocar nuestro propósito solamente en las cosas personales, sino que nuestro propósito está dirigido a Dios. Y por lo tanto, si está dirigido a Dios, se basa en las cosas a las que Dios le importan, a las que Dios anhela y a lo que Dios ama. Y cuál es una de las características de Dios o qué son las cosas que ama Dios, pues ama a su pueblo, ama a su creación, ama a sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que ir adoptando también esa identidad o ese deseo que no solamente gira en torno a lo mío, sino que gira en torno a lo que Dios anhela, a lo que Dios está buscando, y lo que Dios está buscando es poder reflejar ese amor para con todos sus hijos. Entonces, de esa misma forma, como nos dice aquí Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Dios ya nos libertó gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y esa libertad, nos dice aquí Pablo, dice, esa libertad no la use solamente para la ocasión, para la carne, sino sirve por amor los unos a los otros. Dentro de mi propósito está el servir a los demás. Y el gran ejemplo siempre de todo es Jesús. Jesús vino, él sabía cuál era su propósito. Sabía que su propósito no era nada más cumplir su anhelo, sino era cumplir el propósito que el Padre había designado para Jesús. Y que iba fuera totalmente de solamente satisfacer sus necesidades. Jesús vino a entregarse a los demás, a servir a los demás, a dar su vida por los demás, a morir por todos nosotros, por nuestros pecados, para poder
para poder decir que ahora nosotros somos libres. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos uno de los propósitos que tenemos en nuestra vida es ser más como Cristo, ser más como Jesús. Y lo vemos aquí cómo nos lo remarca este Pablo. Servíos por amor los unos a los otros. Nuestra vida no puede girar solamente en torno a lo que a mí me preocupa. Nuestra vida debe girar en torno a lo que le preocupa a Dios, lo que Dios anhela. Y eso es poder compartir de ese amor perfecto que tiene para sus hijos y para su creación. Ahora vamos a Efesios 1:11. Dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Uno de los puntos que forma parte de ese propósito en nuestras vidas como cristianos o como hijos de Dios es ser alabanza para Él. Que todas las cosas que hagamos proclamen alabanza para Él. Eso no significa que todo el tiempo tenemos que estar con las manos levantadas y postrados, sino que cada acción, cada pensamiento, cada cosa que nosotros hagamos sea alabanza para Él, que sea agradable a los ojos de Dios. Eso también forma una parte fundamental dentro del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, del propósito por el cual el Creador nos hizo, el propósito por el cual el diseñador, nuestro diseñador, nos hizo, la función que nosotros debemos de tener, que uno ya vimos que es servir a los demás con amor y ser alabanza para nuestro Rey. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su vida. Y vamos ahora a Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice, aquí está. Puse este versículo al final porque, como les comentaba, es siempre, tenemos bastantes ejemplos en la Biblia de los cuales nosotros nos podemos guiar, pero siempre el máximo ejemplo de todo es Jesús. Y Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si ahora nosotros, sabiendo que somos hijos de Dios, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, y que ahora nosotros podemos compartir esa misma naturaleza de hijos de Dios con Cristo, por lo tanto nosotros tenemos que ser más como Cristo. Cada día que nos despertemos, nuestro motor no deben de ser mi negocio, mi motor no debe de ser mis estudios, mi motor no debe de ser ese viaje que quiero hacer o viajar por todo el mundo. Mi motor tiene que ser el ser más como Cristo, el acercarme más a Cristo. Ese tiene que ser nuestro motor que impulsa nuestro propósito, que está basado no solamente en mí, sino en lo que a Dios le importa. Y este es el claro ejemplo más textual, no se puede poner. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que nosotros tenemos que hacer en este lugar, en esta vida que Dios nos ha dado, nuestro propósito fundamental es centrarnos, poner la mirada en Dios y ver qué es lo que Él ha dictado en su palabra, que los hijos de Dios tenemos que hacer, que los que somos pueblo, los que somos su nación tenemos que hacer.
Y está muy claro, tenemos que ser más como Jesús. Por lo tanto, si a Jesús le importa que las palabras, que las buenas nuevas, que el Evangelio sea compartido con los demás, yo tengo que hacer esa labor. Si tengo que servir a los demás como Jesús, tengo que hacer esa labor. Eso tiene que ser el motor dentro de mi vida. Y ahora no estoy diciendo que todo lo demás, que el querer tener un buen trabajo, el querer luchar para tener una buena familia, el querer esforzarse o el esforzarse por ser un empresario, o todos esos ejemplos que estábamos dando, no quiere decir que se tienen que desechar. Al contrario, todas esas cosas, todos esos anhelos que nosotros tenemos de forma personal, son herramientas o son lugares donde nosotros tenemos que desarrollar nuestro propósito verdadero, que es ser más como Cristo, que es ser alabanza para Dios, que es servir a los demás, que es amar a los demás. Si yo tengo ese anhelo de tener una familia hermosa, una familia, pues mi propósito se va a ver desarrollado dentro de esa familia, que tenga una familia que sirva a Dios, que los ojos de esa familia estén centrados en Dios, que si yo quiero tener un negocio o que si soy un apasionado por mi trabajo, que en ese lugar donde Dios me puso, donde Dios abrió la puerta, pueda desarrollar mi propósito, el propósito por el cual Dios me envió, que es predicar el Evangelio, ser más como Jesús, ser un ejemplo, ser una sucursal del reino en ese lugar. Ese es nuestro propósito como hijos de Dios. Y al principio les leía Juan 15:1 y lo quiero retomar porque con esta historia, con este versículo, este pasaje, quiero que vayamos cerrando. Y vamos a leerlo, dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto me gusta porque cuando lo estaba leyendo, pues de momento tú puedes decir, pues, ¿qué tiene que ver con el propósito? Pero tiene todo que ver, porque si nosotros sabemos de quién venimos, de quién somos y a dónde vamos, cobra totalmente sentido, cobra un sentido total para alinearlo con el propósito de nuestras vidas. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si nosotros no estamos alineados con Jesús, que nos acerca al Padre, todas las cosas que nosotros hagamos, todas las cosas por las cuales nosotros nos esforcemos, no van a tener un sentido. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o seguramente todos en las diferentes épocas o generaciones de las que sean, hemos visto gente que tal vez a los ojos humanos tienen todo, lo tienen todo, cumplieron ya ese objetivo, ese propósito dentro de sus vidas, tal vez de fama, de reconocimiento, de tener éxito de la forma en que el mundo lo puede definir, dinero, o que aparentemente lo tienen todo y son felices. Muchos de todo ese sector, tal vez en donde más ponemos foco, pues es en las figuras públicas, ¿no? Que es donde más nos basamos. Y muchas de esas personas tienen problemas, a pesar de que tienen todo resuelto, pudiera decirse. Tienen problemas, no tienen familias estables, tienen adicciones, tienen serios problemas de depresión que muchas veces lo reflejan dentro de sus mismas canciones, tienen tantas carencias que lo reflejan dentro de las cosas que ellos hacen, y eso nos demuestra que no están siendo plenos, que dentro del propósito que ellos se plantearon y empezaron a accionar y a tomar decisiones para llegar a ese propósito, no son plenos en su vida.
Y sin embargo vemos cómo los hombres de Dios que decidieron fijar su mirada en Dios, decidieron fijar su mirada en la obra de Cristo y que el propósito de sus vidas girara en torno a Dios y en amarlo y en servirle, por lo tanto servirle a los demás, son plenos. Lo vemos en todas las cartas de Pablo, en cómo muchas veces estuvo encarcelado, la estuvo pasando mal y sin embargo él dice que se siente con gozo y se preocupa por los demás, pero vemos una actitud de Pablo que siempre está gozoso, de que puede estar en condiciones muy adversas, pero su espíritu y su vida está de pie. ¿Por qué? Porque el propósito de su vida está fundamentado en seguir a Cristo, en ser más como Él, en compartir su palabra. Y eso lo cambia todo, hermano, porque si en algún momento nosotros llegamos a tener todo eso aparente que hemos destinado para nuestro propósito, lo llegamos a obtener, y qué tal que llega una pandemia y detiene todo y tu empresa quiebra o tu vida, todas las comodidades que tenías se ven mermadas. Todos tus sueños, tus planes de viajar o de las cosas que hemos puesto como ejemplo se ven detenidas. Entonces pierdes sentido, te caes, todas esos falsos cimientos sobre donde pusiste tu propósito se ven afectados. Entonces tu vida deja de cobrar sentido. Sin embargo, si nosotros fundamentamos nuestro propósito en Dios, por más que nos quiten el dinero, la comodidad, por más que nos persigan, nadie te puede quitar a Dios de tu vida. Nadie te puede quitar esa identidad de saber de dónde vienes, de dónde soy, que soy pueblo de Dios, y cuál es mi tarea en esta vida, cuál es mi propósito en esta vida. Dios es el que da el fruto en nuestras vidas. Y es un buen tiempo para reflexionar eso, de saber dónde tenemos puesta nuestra mirada, pero realmente, que no nos hagamos porque a veces respondemos en automático, ¿no? De ¿cuál es tu propósito? Servir a Dios, ser adoración para Dios, pero que realmente sea eso. Y eso yo creo que se ve probado en los tiempos difíciles, en los tiempos donde las cosas no marchan como tú quieres. Y este es un buen tiempo para que reflexionemos acerca de si realmente sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si no, pues toma esas preguntas y respóndelas, porque ya las respondimos en esta enseñanza. Sabemos de dónde venimos, sabemos cuál es nuestra nacionalidad, tenemos identidad, y al tener identidad sabemos hacia dónde nos tenemos que dirigir en este mundo, en esta vida que Dios nos ha dado. Ese es el mensaje, hermanos. Espero que sea de bendición para sus vidas y que sigamos aprovechando este tiempo para compartir, para reflexionar y para seguir adelante. No es tiempo de estar sentados sin hacer nada. Es tiempo de que como iglesia sigamos activándonos. Yo doy gracias a Dios por este tiempo, porque tal vez a nosotros como iglesia no estábamos haciendo cosas o no estábamos iniciando cosas que son de beneficio, que ayudan a poder tener una mejor difusión del mensaje. Tan simple como esto. Seguramente si siguiéramos reuniéndonos cada domingo, no estaríamos haciendo esto. Y este alcance que tenemos con las redes no lo tenemos de la misma forma que cuando nos reunimos aquí. Entonces siempre es bueno que las cosas que estemos haciendo las hagamos con el propósito de compartir la palabra, de anunciar el evangelio, de ser luz en tu trabajo, de dar testimonio
de quién es Dios en tu vida. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito gira en torno a nuestro Creador. Y vamos a terminar con una oración. Ahí donde estás, dile: gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, porque tu palabra siempre es pertinente para todas las ocasiones, en todo momento, Señor. Y en este tiempo, Padre, queremos que tu Espíritu nos siga inundando y que nos siga acercando más a ti. Queremos ser más como tú, Cristo. Queremos parecernos más a ti día a día, caminar como tú lo hacías, caminar como tú lo haces, pensar como tú lo haces, actuar como tú lo haces. Eso es lo que queremos, Señor. No ponemos nuestro propósito y nuestro motor de vivir solamente en lo que nosotros anhelamos o nuestros deseos personales. Queremos enfocarlo en ti, Señor, porque si así lo hacemos, nada nos podrá derribar. Y si cayéramos, tú eres el que nos levanta, porque tú eres nuestro sustento, Señor. Nos ponemos en tus manos y bendice a mis hermanos ahí en sus casas, a cada uno de los que pertenecen a esta comunidad. Los bendecimos, Señor, y te pido que tú seas con nosotros día a día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y les mando un gran abrazo, los extraño y nos estamos viendo pronto.